Bueno, gracias Esperanza y aprovecho, también creo que no lo dije a la mañana, a agradecerles mucho a todos los que organizaron, Esperanza, Evangelina, Paloma, Juan Manuel, bueno, en fin, todos los que han participado, porque la verdad que el trabajo de ustedes es buenísimo y bueno, que se lo han echado al hombro y nosotros nos hemos quedado acá tranquilas de conferenciantes nomás. Bueno, entonces esta sería ya la última mesa de hoy, ¿sí? Y vamos a escuchar el trabajo primero de Loreley, ¿sí? Que se llama El río de la Plata, el espacio de la traición. Bueno, digo algunas cosas muy breves de Loreley El Jaber, que es bueno, investigadora de CONICET, es también profesora de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora visitante en Wesleyan University en Estados Unidos y también en Université de París, Francia. También, bueno, voy a dar solo el nombre de sus libros, de algunos, ¿sí? Un país malsano, la conquista del espacio en las crónicas del Río de la Plata, y luego también es codirectora de Una patria literaria, que es uno de los volúmenes de la historia crítica de la literatura argentina, y últimamente también hizo una edición crítica de la crónica de Ulrico Schmidl, que es Derrotero y viaje a España y las Indias, ¿no? Para ser breve, Loreley, tu presentación. Pero ahora, bueno, puedes hablar entonces. Bueno, gracias Beatriz, gracias a Paloma, a Eva, a Esperanza, a Juan Manuel por todo el proceso previo. Y bueno, muy contenta de estar acá, aunque sea virtual, que finalmente se concrete el encuentro. Y bueno, que podamos dialogar de estos temas que nos gustan. Voy a compartir pantalla. A ver. No. El host me tiene que habilitar. Sí, en compartir pantalla, Esperanza, o en share screen, si le das a la flechita, tiene que aparecerte como la opción de opciones avanzadas o... Yo he puesto varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Sí, Yo creo que ya puedes compartir, Lorelei, inténtalo y si no, Sí, ahí está. ajá, ahora sí. perfecto. Bien. Bueno. Bueno, mi exposición se llama El río de la Plata, espacio de la traición. Como muchos saben, hace mucho tiempo que me dedico a la zona del río de la Plata colonial y hace ya largos años, porque algunos ya me escucharon, estoy trabajando en un mismo proyecto de investigación, bueno, que finalmente, pandemia mediante, estoy escribiendo y empieza a concretarse en libro. Así que me gustaría empezar contando lineamientos del libro, precisamente porque en ellos se inscribe la charla que voy a dar hoy. El objetivo de este libro, digamos, es rastrear la voz de la plebe en los documentos judiciales del siglo XVI relativos a la conquista del Río de la Plata, interrogar esos modos de aparición, digamos, dentro del discurso judicial y abordar finalmente aquello que esta voz permite dilucidar, ¿no? Una primera aproximación al muy diseminado archivo judicial rioplatense de este periodo puso al desnudo no solo el desinterés ligado a este tipo de documentos, sino también a los discursos concretos que se produjeron o que en ese marco, ¿no? Y a medida que me fui adentrando a lo largo del tiempo, digamos, en estos archivos, la complejidad iba creciendo, con lo cual, bueno, me vi obligada, obviamente, a realizar un recorte, y así fue como opté por trabajar con los juicios ligados a las principales figuras de poder directamente implicadas en la conquista del Río de la Plata, es decir, Pedro de Mendoza, Sebastián Caboto, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Jaime Raskin. Es decir, la propuesta fue la de abordar esos cuerpos de pleitos que tienen a estas figuras como principales imputados. No se trata de juicios de residencia,
ni de juicios entablados por la Inquisición hacia algún sujeto prominente, tampoco de un juicio aislado a uno de ellos. Los juicios que trabajo en cada caso parten y se centran en una supuesta traición que de un modo u otro finalmente los implica a todos. Una traición en la que el rey, máxima autoridad, se ve indirecta o directamente, según cual sea el caso, afectado, por lo que el aparato judicial se pone a pleno al servicio de la causa. Algo ha sucedido en alta mar rumbo a tierra rioplatense o en ese espacio mismo, bien lejos de la metrópoli, un suceso que producirá escritura y acción ligada a la letra. Un suceso siempre excesivo del cual solo pueden dar cuenta quienes estuvieron allí. Por eso los fiscales apelan a la plebe, no alcanzan los letrados en tierra americana para testificar lo sucedido. Es entonces cuando quienes acusan deben apelar a la presencia, voz y testimonio de los hombres del bajo pueblo, gran parte de ellos iletrados, para poder así acceder a una verdad que su palabra oral nunca detentó, pero que en esta coyuntura, frente al discurso de los sujetos de poder directamente implicados, la adquiere. Ese inmenso conjunto de hojas, palabras, rúbricas, en realidad nos acercan a una voz olvidada que en este contexto legal específico adquiere espesor, una voz inexistente que no solo encuentra cauce donde pronunciarse, sino que adquiere nombre, que aparece en el archivo, que se inscribe, una voz que se subjetiviza. Se trata de lo que llamo una voz contingente, contextualmente avalada para la ocasión y de acuerdo a las necesidades del poder, que es el que en principio la niega y a su vez cuando la precisa acude a ella y la visibiliza. Si previamente al embarcar la plebe que aborda es ante todo un nombre y un oficio que figura en los registros del archivo, el espacio legal le da lo impensado, le da voz. Los juicios que abordo responden, como dije, al siglo XVI. Aún no se ha constituido ese sujeto litigante propio del siglo XVIII, también trabajado por los historiadores como Farge, Thompson, Revilla Orías, entre otros, ¿no? Aquí la plebe es testigo necesario en un marco de producción muy pautado, con lo cual su decir se haya enmarcado en un discurso legal encorsetado. Se trata de una serie de preguntas y respuestas que ahondan en si el testigo sabe o qué sabe sobre el suceso en cuestión. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta el grado de mediaciones entre la oralidad de esa voz y el registro que de ella se hace, podemos decir que la ley le permite a la plebe hablar solo si habla su lenguaje. No accedemos a las modalidades de una voz baja. Sin embargo, aún en el esquema discursivo más reglado, el testigo dice su verdad. Y si bien esto responde en gran medida a la lógica de la testimonialidad, asimismo creo que responde a esa instancia de subjetivación inédita que la ley le otorga y de la que se sostiene la plebe para opinar. La plebe testigo confirma el relato para el que fue convocada, el relato que enjuicia a un adelantado o a un piloto o a un capitán general. Pero en este contexto también agrega información por fuera del par pregunta-respuesta. Esas instancias son las que me interesan. Por eso aquí no es de una voz material propiamente dicha de lo que se trata, tampoco de una textualidad de la voz como la conciben otros. Pienso, antes bien, en una instancia lingüística de subjetivación que es concomitante con una construcción política en emergencia. ¿No hay acaso en esa voz que se escapa del corset entablado por los fiscales una suerte de aprovechamiento del lugar de enunciación adjudicado? ¿No puede leerse acaso en ese discurso que sale a la luz, por más pequeño que sea, en ese discurso que desnuda suciedades del poder, un relato de la resistencia? La plebe habla de violencia, de tiranía, de falta de mando, de traición. La plebe, cuando enuncia, aún en estos momentos incipientes, desnuda al poder. La voz de la resistencia, para seguir la lectura de James Scott, sabemos, debe aprender a colarse.
y cuando lo dicho abona la causa para la que fueron convocados, fiscales y escribanos permiten que ese discurso discurra. La voz de la plebe emerge en el discurso del Estado. La plebe se dice en esos términos y así se va construyendo no solo un lugar, sino una voz política que recién tendrá espesor y virulencia a posteriori. En momentos en que los estudios poscoloniales repensaron y cuestionaron roles y lugares preasignados por casta, raza y género, la plebe, ese otro sujeto subalterno, quedó rezagado en el reparto de sensibilidades. Una vez, hace muchos años, cuando presenté los primeros avances de esta investigación, recientemente estaba ahí sorprendida con lo que venía encontrando en un archivo que además no había sido trabajado. Alguien se me acercó y me dijo que los hombres que venía trabajando en realidad no le interesaban a nadie, que no importaba lo que les sucedía. Y en ese comentario yo entendí que esa explicación no solamente daba cuenta del pasado, sino que de algún modo también se aplicaba al presente. En su Can the Subaltern Speak, Spivak habla de la violencia colonial, eso ya lo hemos leído, lo sabemos, pero también habla de la violencia epistémica que reproduce una lógica colonialista de la que ella busca separarse. Comulgando ampliamente con esta postura, recojo el guante y decido ir por la plebe olvidada. En esta ocasión les traje el caso de Caboto para compartir con ustedes. Este caso produce una larguísima lista de juicios. Yo voy a trabajar solamente con 3 de ellos. Los demás, de los de mayor envergadura, y además porque todos ellos remiten a un mismo suceso. Traición y motín a bordo. El suceso en cuestión al que remiten estos 3 juicios podría resumirse así. 3 hombres son acusados de traición y abandonados a su suerte en una isla, dados por esclavos a un indio principal. Pero la isla tiene una particularidad: está habitada por caníbales. Digno de una ficción, el archivo judicial no aborda los episodios en la isla Santa Catalina, de los que poco se sabe, sino los sucesos previos a ese abandono. El hombre que va en batel al muere se llama Francisco de Rojas, y el perpetrador de semejante destino, Sebastián Caboto, el marinero veneciano a quien se le encarga la expedición rumbo a las Islas Molucas, pero decide enfilar hacia el Río de la Plata. Francisco de Rojas, capitán de la nao Trinidad, sufre ese acontecer en la isla junto a Martín Méndez y Miguel de Rodas, teniente y piloto de la nave capitana. Pero de los 3, Rojas es el único sobreviviente y por tanto el principal demandante contra Caboto en España. De Rodas y Méndez se sabe que fueron muertos, según los documentos del archivo, comidos, según los historiadores, ahogados, tratando de pasar hacia Río de Janeiro. Los pleitos ligados a su suerte los llevarán a cabo su mujer y su madre, respectivamente. Francisco de Rojas, Catalina Vázquez, madre de Martín Méndez, y el fiscal del Consejo de Indias, Juan de Villalobos, accionan contra Caboto, lo acusan criminalmente y piden resarcimiento. El fiscal lo condena a grandes sumas de maravedís para el fisco y patrimonio real, solicitando asimismo que se, cito, mande prender el cuerpo. Catalina Vázquez lo acusa de ser responsable de la muerte de ambos hijos, de sus 2 hijos, uno abandonado en la isla y el otro que muere cuando sabe la suerte de su hermano, y reclama 6.000 ducados, que son los que su hijo habría ganado como teniente. Rojas pide que se lo condene a las más graves penas corporales y pecuniarias, pide 20.000 ducados por daños al haber sido dejado en la isla sin poder ganar lo que habría obtenido de proseguir el viaje. Si el largo pleito entablado por la madre de Méndez si en el largo pleito se dirime el accionar de su hijo en la armada y la traición efectuada por Caboto, de la que deriva su muerte, en el caso de Rojas, su extenso pleito busca poner sobre la mesa la injusticia del trato recibido sin basamento alguno. El fiscal agregará a todo esto una larga serie de excesos perpetrados contra la armada. La respuesta del acusado es una y otra vez la misma.
yo hice echar en tierra en la dicha isla de Santa Catalina, fue por delitos que justamente les pudiera mandar cortar las cabezas, y a él, Martín Méndez, y a Francisco de Rojas, y a Miguel de Rodas, como a primeros amotinadores de la gente de la Armada. El motín es la defensa a la que apela Caboto y a la que apelarán todos los otros adelantados del Río de la Plata, también al enfrentar cantidades de juicios en su contra. Y si bien el fantasma de la revuelta está asiduamente presente en quienes se dirigen a América, desde Colón en adelante, en el marco legal el argumento del motín resulta exculpatorio. De confirmarse, las acciones tildadas de criminales dejarían de ser tales y pasarían a ser correctivas, es decir, la violencia adquiriría legitimidad. Si nos atenemos al pleito de Rojas, la traición se vuelve moneda de cambio. Caboto lo acusa de revolvedor, Rojas de traición al rey a lo firmado en la capitulación, incluso traición por extranjería e inhabilidad para el cargo. La traición a la que refiere Rojas tiene que ver con la ruta y su viraje, porque al llegar a Brasil, Caboto se encuentra, cerca de Santa Catalina, con Enrique Montes y Melchor Ramírez, sobrevivientes de la expedición de Juan Díaz de Solís, quienes le confirman las riquezas que esperaban ser descubiertas en el llamado Río de Solís, noticias que previamente habían llegado a sus oídos de boca de los portugueses en Pernambuco. Entonces Caboto decide torcer el rumbo prefijado y en vez de ir hacia Tarsis, Ofir y las Molucas, encaminarse hacia el atractivo Nuevo Río. Rojas se opone a este cambio de destino, lo que va a ser leído por Caboto como una declaración de guerra. Así intentará matarlo en varias ocasiones, lo apresará en otras y finalmente lo dejará en la isla de Santa Catalina junto a Méndez y Rodas, también opositores al cambio de rumbo. Es verdad que tal viraje contradecía las instrucciones reales, como lo dice público y legalmente una y otra vez el demandante Rojas. También es verdad que tal cambio, frente al fiasco que resultó ser finalmente el Río de la Plata, suponía un perjuicio económico del que se terminan lamentando todos. A ese perjuicio patrimonial hace referencia explícita Catalina Vázquez. Dice: por ser como yo soy, viuda y pobre y persona miserable, otra vez, porque mi hijo se gastó todo lo que teníamos en el viaje. A ese perjuicio también remite Rojas y de él también da cuenta el fiscal frente al deservicio que se le hace al rey. Sea leamos de un lado o de otro el motín, real o no, la traición, si asienta en una crisis de lealtades que cuestiona liderazgos, una crisis que al menos en el Río de la Plata ya se halla atravesada por la falta de ganancia económica. Así, al sujeto que le disputa el poder y que atenta contra los beneficios que le traería el nuevo viaje al Río de la Plata, Caboto lo rebaja a pura carne, lo entrega para ser comido por los caníbales, lo despoja así de toda fuerza política. Rojas, por su parte, repolitiza a su enemigo y destierra la hipótesis de la enemistad personal. Entonces, en las probanzas, remarca la extranjería de quien lo degrada con prisiones y condena a muerte, haciendo que caiga sobre Caboto un espeso manto de sospecha sobre las lealtades, que claramente no son hacia España, a las que en verdad responde. Lealtades que, vale la pena volver a decirlo, redundan en un perjuicio económico para el rey y para cada uno de sus hombres en esta empresa. Ahora sí, la traición resulta casi plural. Pero ¿cómo se accede a lo real del suceso denunciado? ¿Cómo, si el principal acusado se encargó de intervenir todo atisbo de escritura contraria, si las denuncias escritas fueron leídas y destruidas? La eliminación de las cartas de los integrantes de la expedición, que recorre casi todos los juicios, supone, declara el fiscal del Consejo, un delito gravísimo, dice, porque sin ellas, cito, no habría quien osase avisar a vuestra Alteza de lo que pasan las armadas y ejércitos. Sin cartas, sin escritura, no solo no hay información, sino que no hay control de la corona sobre sus territorios. Si el poder se multiplica, la centralidad imperial se difumina. Es gravísimo, dice, porque entonces
La conciencia de una observación potencialmente incesante de la lealtad y la deslealtad política hacia la corona, tal como dice Brendeke, se resquebraja profundamente. Por eso la apelación a esa masa de testigos. Su voz, en el marco de pleitos, informaciones y probanzas, viene a suturar el resquebrajamiento efectuado por las acciones de los gobernantes de turno. El testigo convocado no solo es un observador, es también un denunciante de los desvíos respecto de las normas y leyes, incluso de aquellos desvíos que lo afectan indirectamente. Sin carta sobreviviente al saqueo, solo queda la voz. La voz del hombre de mar resulta la única legítima respecto de lo sucedido en la lejana América. El fiscal de Su Majestad en el Consejo de Indias, el bachiller Juan de Villalobos, toma testimonios a una serie de testigos, en su mayoría marineros. Rojas, la misma Catalina Vázquez, presentan probanzas cuyos testigos revisten la misma condición. Testigos que juran decir la verdad, pero que no firman su declaración porque da fe el escribano, no saben escribir. Sin importar su condición sociocultural o su escalafón, los demandantes apelan a la plebe, también a la plebe iletrada. Esa elección no solo responde a un tipo de acceso a los sujetos que están siendo juzgados, de los que fueron partícipes, también responde a un saber específico que es asequible a un grupo mayoritario, que está fuera del alcance del recinto letrado que recorta de por sí la carta. En los archivos judiciales, de la boca de los marineros, puede verse una constante alusión a una voz pública que los aúna, un saber público y oral que se detenta como propiedad y al que se remite una y otra vez. Se sabía públicamente, lo oyó decir públicamente a la gente de la Armada, lo sabe este testigo porque lo oyó decir a otros marineros, sus compañeros, etc. Bien puede pensarse que esto supone casi una fórmula. Aquí adquiere otro espesor en función de los declarantes de los que se trata. Porque lo que se sabe públicamente, lo que se oye decir, lo que es vox populi, remite en gran medida a un saber local y grupal que se desconoce fuera del barco y de esa comunidad y que en gran medida redunda sobre los excesos, desvíos del inculpado Caboto. De boca a boca, de boca en boca, corre un rumor que por su misma lógica constitutiva, al expandirse, potencia su fuerza. La plebe habla de ese discurso anónimo y plural y expande así un relato político que se sostiene mancomunadamente. En la primera probanza del capitán sobreviviente de la isla existe una pregunta, que es la número 15, que apunta a corroborar si Rojas fue fiel y leal servidor a su majestad. La respuesta de los marineros, valgan como ejemplo las de Juan de la Torre y Pedro Gasón, no se reduce a una confirmación o a un rechazo de lo que le consultan, si fue leal y fiel a su majestad, digamos, y a la Armada, sino que en todos los casos se narra un mismo hecho, lo sucedido con la nave capitana que se pierde por un mal sondeo. Este era el recorrido que quería mostrarles que hace Caboto rumbo al Río de la Plata, finalmente, y aquí están las declaraciones de estos dos marineros que seleccioné. A la 15 pregunta, dijo que sabe lo contenido en esta pregunta, porque este testigo siempre vio que el dicho Francisco de Rojas procuraba y miraba el servicio de su majestad en pro de la dicha armada y buen tratamiento de ella. Porque así cuando se perdió la nao capitana fue a ella, hasta que hizo escapar de ella todo lo que más se pudo sacar, y él ayudaba a los marineros, y él sacaba también cosas de la dicha nao. La otra declaración dice: como buen servidor de su majestad, le vio cuando se perdió la nao capitana, fue a ella y estuvo en ella hasta que se sacó todo lo más que se pudo sacar y salvar, y trabajó en ella como si fuera marinero. Ese hecho que Rojas aprovechará en su segunda probanza como pregunta específica, lo sucedido con la nave capitana, aquí se construye por sí mismo y en conjunto. Detrás del relato del desastre de la nave hay un código que los mancomuna, desde el cual se juzga a Rojas positivamente y se lo distingue. Es Rojas como un marinero más. El saber de la plebe es por definición comunitario.
Es verdad, como ha sido trabajado por Bianca Premo y Catherine Burns, entre otros, que la naturaleza formulaica de la escritura y los manuales legales proveyeron un script general y uniformador para los litigantes y para los funcionarios a la hora de llenar cuestionarios, testimonios, peticiones. Sin embargo, a pesar de esos guiones bastante específicos, a pesar incluso de la mano del notario que da lugar a que esa voz se inscriba en el papel, hay instancias donde el declarante parece tomar control sobre su testimonio, sobre sus palabras, sobre su silencio. El caso del marinero Andrés de Venecia, presente en el proceso entablado por Villalobos, es un ejemplo. Desde el comienzo plantea un recorte de perspectiva ligado a su lugar en la Armada. Así, por ejemplo, sobre el cambio de rumbo que decide efectuar Caboto, dice no saber nada, ya que ese tipo de consejos eran prioritariamente para los oficiales, no para los marineros. Ahora bien, si su rango lo excluía del consejo, en el pleito y como informante su condición no es restrictiva, por el contrario, encaramado en su lugar habilitante, en ese lugar habilitante que le otorga el fiscal del Consejo de Indias, Andrés... Opa, ¿qué pasó? A ver si se ve ahí. Andrés opina. Me parece que se me perdió esa... Fue un error ese viraje. Lo evidencia la cantidad de muertos a manos de los indios del lugar, pero además se trata, dice, de un error de otro orden, el de aconsejarse con los oficiales que llevaba y no con los marineros. Es decir, el error es confiar en los escalafones y no en los conocimientos en el mar. Y aquí, nuevamente, aunque el que hable es Andrés, una lógica colectiva se lee detrás de esa reconvención a la figura de mando. Reitero, el problema es aconsejarse con los oficiales que llevaba y no con los marineros. En la misma línea, al ser preguntado sobre la posibilidad de llevar a cabo el viaje a la especiería luego de haber perdido una embarcación, argumento central de Caboto en su descargo, declara desafiante que, de haberlo querido, podría haberlo hecho con la gente de a bordo, y remata este marinero, Andrés Venecia. Como lo hizo con la galeota, bien pudiera haber hecho una carabela. El desafío de Venecia se replica en otros marineros. Francisco de Jerez, respecto de la quema de la fortaleza de Santi Espíritu, que es el primer asentamiento español en el Río de la Plata, responsabiliza a Caboto por el desastre final y declara frontalmente: si el dicho capitán Caboto quisiera, no se quemara la dicha casa y fortaleza. Un hilo contestatario se percibe en declaraciones como estas que resisten y cuestionan a la figura del poder. Declaraciones que pueden promulgarse porque se realizan dentro del marco jurídico, amparadas por el fiscal del Consejo de Indias que las posibilita. La resistencia se cuela no para barrer con el aparato imperial, aún no es momento para eso, sino para cuestionar usos y prácticas en ese marco. La voz plural de la plebe, en combinación con la cantidad de pleitos y declaraciones de testigos y damnificados, se hace escuchar. Caboto será juzgado, declarado culpable y deportado a Orán en 1532. Pero un año después sería perdonado por el rey y permanecerá en Sevilla como piloto mayor hasta 1547. Las voces que lo inculparon, madres, viudas, marineros, capitanes, siguen hablando incluso más allá del guión esperable. Nada más. Gracias. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias, Loreley.